Por nuestra cabeza pasan al día muchas ideas, pero no nos paramos a pensar de forma crítica. Eres tú quien va a cambiar el mundo, quien destrozará las teorías de la humanidad. En La Ventana, más Platón y menos WhatsApp, con José Carlos Ruiz. Eres tú el duende oculto que alimenta mi locura y consume toda realidad. Uno de los objetivos que esta sección de Más Platón y Menos WhatsApp se propuso fue el de aproximarnos a la realidad bajo el prisma de la filosofía. Y si algo tiene la realidad es que se configura de una manera poliédrica para bien o para mal. Vamos a saludar a nuestro profesor de filosofía de la Universidad de Córdoba, José Carlos Ruiz. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Marta, ¿qué tal? Hoy creo que quieres poner el foco en ese lado luminoso del ser humano a raíz de una noticia que leíste en la cadena SER sobre un pueblo murciano, el pueblo de Bullas. ¿Qué fue eso que te llamó la atención de la noticia? A ver. Pues mira, es que ayer estamos celebrando el Día Mundial de la Filosofía y esta noticia cayó en mis manos pues hará un par de días, ¿no? Y la saqué ayer incluso con los alumnos en un debate, porque la noticia decía que el pueblo de Bullas había sido elegido para un anuncio de una empresa que hace, una empresa muy famosa hace un anuncio en Navidad, no me acuerdo cuál era, de las que todos recordamos, ¿no? Y habían elegido a ese pueblo para que apareciera. Y el alcalde creo que era el que hacía una declaración que me llamó la atención porque decía que la selección de su pueblo era el reconocimiento al encanto del pueblo, ¿no? Y hablaba del encanto como un compendio de cuestiones relacionadas con la hospitalidad, con el espíritu comunitario del hogar. Entonces dije, pues es un término este del encanto que igual no hemos pensado mucho o no lo hemos puesto en valor, ¿no? Especialmente aquí en la sección. ¿Y se puede filosofar sobre eso? Yo espero que sí, de hecho vamos a intentarlo hoy. Hoy tenemos un programa preparado para darle vueltas al tema del encanto. Ha habido pensadores que lo han hecho de una manera, como te diría, colateral, como Gilles Deleuze, que es un pensador muy singular francés, y él tiene una teoría del encanto que ha teorizado de una manera muy bonita, diciendo que el encanto es una especie de actitud muy singular que tiene el ser humano. De hecho, en francés lo llama el charme, ¿no? Ese tipo de encanto que despierta una sensibilidad particular de alguien hacia algo que descubre, ya sea, por ejemplo, un gesto que tienes y él lo percibe como algo que le ha llamado la atención, ya sea una actitud, ¿cómo te diría?, de discreción de una persona que de alguna manera no se lo propone, pero tú lo miras y ves que es muy discreto sin proponérselo y entonces, sin darte cuenta, despierta en ti un encanto que hace que tengas curiosidad por esa persona. Pero esta curiosidad de la que hablas en el fondo es como una especie de interés por conocer, ¿no? O sea, la curiosidad es una especie de condición de la filosofía y el encanto, según este pensador, puede despertarla. Claro, sería, fíjate, decía Aristóteles y coincidía en esto con Platón, que el asombro era la actitud inicial de la filosofía, pero Deleuze habla también de la posibilidad de que el encanto sea esa actitud que despierta ese interés en el conocimiento. Entonces, para él es una condición de la persona que lo experimenta porque cae en una especie de influjo que percibe las cosas con una sensibilidad diferente, pero también epistemológica, es decir, sabe entender cosas que no se entendería si no estuviese bajo ese encanto. Entonces, para él es una cualidad que no se puede configurar, que es muy difícil a la hora de provocarle a alguien, es muy difícil de decir, oye, voy a ver si consigo encantar a esta persona, porque es muy biográfico, pero sí es verdad que una vez que lo consigue, activas ese apetito de conocimiento. ¿Y existe algún tratado que analice el encanto? Bueno, el que yo he encontrado investigando el tema es de un médico intelectual del siglo XVIII que se llama John von Neumann, que tiene escribió un libro que se titulaba Fascinación o la filosofía del encanto, y me ha resultado muy singular mientras lo he leído porque habla del encanto como un poder de atracción entre las personas y habla de una energía, ¿no? Es decir, es una especie de magnetismo, así lo define él, y dice que provoca una alteración muy sensible en el sujeto encantado porque de alguna manera, lo queramos o no, lo que hace es bajar las resistencias. Es decir, para él el encanto tiene un proceso epistemológico muy curioso y es que hace que la persona que está bajo el encanto se quite todas las resistencias o las defensas que tiene, se abra emocionalmente y entonces experimente un acercamiento a través de la confianza. Es decir, deposita su confianza en la persona que le está encantando en ese momento. Y entonces, sí, es un tratado singular, ¿eh? ¿Cómo se produce esa energía de la que hablas, no ese encanto? ¿Cómo podemos mostrarlo si es que es verdad que todos lo tenemos?
Claro, si yo pudiera encontrar la clave, este hombre, von Neumann, dice que es una especie de compendio que hace que todo lo que procesa un sujeto, ya sea sus pensamientos, sus emociones, los gestos que hace, ¿no? Todo esté alineado. Entonces, cuando alguien de una manera natural es capaz de encontrar ese equilibrio y esa alineación, entonces puede provocar el encanto y generar pues ese vínculo de confianza con el otro, esa serenidad, etcétera, etcétera. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. A ver, este tratado de Neumann del que hablas es de 1850, pero claro, el mundo ha cambiado muchísimo desde entonces. Actualmente se acaba de publicar en la editorial Herder un tratado sobre el encanto en el siglo XXI que se titula La seducción del encanto, una alternativa a la sociedad del desánimo. Y su autor es Miquel Seguro. Miquel, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Oye, tenemos a Pink Floyd de fondo. Tú dices que la música te sumerge en una especie de encanto. No sé si el encanto tiene que ver con algo de cantar o no solo. Pues sí, exactamente. Nada, buenas tardes a José Carlos también. Miquel, buenas tardes. Que hace tiempo que no coincidimos, pero bueno, ya nos vamos a ir siguiendo y comentando. Pues exactamente, lo has dicho muy bien. Es decir, la misma palabra encanto que remite a cantar tiene mucho que ver con lo que José Carlos también ha estado comentando de esta especie de alineación de diferentes elementos, de diferentes cuestiones que van un poco, pues, bueno, interrelacionándose para hacer surgir eso que le llamamos el encanto, ¿no? Yo en el libro más que un tratado, es una aproximación a partir de esta intuición musical, que lo que tiene que ver en el fondo es, si la palabra encanto tiene que ver con música y con encantar, pues a lo mejor es que tiene que ver con algo más así sinfónico, ¿no? Es decir, con que cada cosa o cada situación o cada experiencia que tengamos ocupe el lugar que le toca, que eso es archidifícil de saber cuál es el lugar que le toca, pero cuando eso pasa, todo hace clac y el encanto aparece y el acontecimiento se da, ¿no? Y entonces es un poco ese juego entre la música, el encanto, el ritmo sinfónico de la vida, de las cosas que nos van pasando, que me ha permitido a mí de algún modo pues tomar esta metáfora para explorar lo que puede ser el encanto. Oye, Miquel, comentas en el libro, que por cierto compartimos la temática del desánimo y me ha sorprendido gratamente, pero comentas que vivimos en una era de desánimo y dices que puede que sea consecuencia del ambiente, ¿no? Entonces, claro, yo me preguntaba ahora que podría ser de alguna manera que esta especie de resurgir del lado más espiritual que estamos viviendo en los últimos meses, ¿no? Incluido el tema de Rosalía con el tema de la religión, fuese también un modo de encantamiento. No sé hasta qué punto era teníamos esa necesidad de acercarnos a algo que nos diera ese halo. No sé si tú lo ves igual o no. Sí. Bueno, la verdad es que tu libro me ayudó, que además te lo cito convenientemente en el libro y en la bibliografía, ¿no? Gracias, Miguel. No, hombre, claro. Y además tiene que ver, claro, con esta cuestión del desánimo, que es algo que en el fondo no es tan nuevo, sino que vamos poco a poco arrastrando y hay como una especie de goteo alrededor de toda esta cuestión, ¿no? Podríamos rastrear, yo qué sé, si la posmodernidad, si toda la crisis socioeconómica, la inclusión del neoliberalismo, pero va yendo un poco a la cuestión que tú planteas, yo creo que sí, yo creo que de algún modo sí que tiene que ver, un poco en respuesta a lo que el sociólogo, también Max Weber, el famoso sociólogo, comentó de que el mundo iba hacia un desencantamiento, sea porque la ciencia lo intentaba explicar todo, porque había, digamos, un pensamiento mucho más concreto, ¿no? Y entonces ahí faltan cosas, ¿no? Pero además en el desánimo contemporáneo yo creo que tenemos un exceso quizá de, ¿cómo te diría? Nos fijamos mucho en lo negativo, que naturalmente está ahí, pero quizá no le damos tanta importancia a lo positivo que también puede haber, ¿no? Y entonces por ahí sí que tenemos unas necesidades de conectar con algo que nos dé un poco más de sentido y más de horizonte en la vida. Y naturalmente yo creo que toda esta cuestión del resurgimiento, digamos, del interés religioso o de la espiritualidad no deja de ser otra cosa que ensanchar, digamos, el horizonte de la vida, ¿no? Es decir, darnos un poco de aire
intentar, no sé, proyectarnos un poco más allá de los desánimos contemporáneos. En esto de conectar que mencionas, Miquel, y de dar sentido a la vida, y ya que José Carlos ha mencionado a Rosalía, ¿no?, con ese encanto que ella tiene, ¿está relacionado o es lo mismo el encanto y la admiración? Pues es una muy buena pregunta. Yo creo que no en el sentido siguiente, es decir, el encanto nos implica, ¿no? Cuando estamos delante de un paisaje, cuando estamos en una cena encantadora o en un concierto o lo que sea, estamos nosotros ahí metidos, digamos, en la situación. Mientras que la admiración es mucho más externa, ¿no? Es decir, la admiración nos apela, es algo que notamos que nos falta o que queremos tener para nuestra vida, lo que sea, ¿no? Es decir, fama, dinero, salud, lo que sea, ¿no? Entonces queremos ir hacia ahí, ¿no? Salimos un poco de donde estamos para intentar ir ahí. En cambio, el encanto nos implica, nos envuelve, nos conmueve, más que movernos, nos conmueve, ¿no? Yo siempre tengo la sensación de que cuando yo me he sentido encantado en alguna situación, en alguna conversación, en lo que sea, tengo la sensación de que me quiero quedar ahí. Es decir, no me quiero mover, ¿no? Y entonces el encanto, a mi modo de ver, tiene que ver con haber encontrado casa un poco, ¿no? Decir, oye, yo quiero estar aquí y quiero que esto se alargue lo máximo posible, ¿no? Mientras que la admiración es justamente todo lo contrario, es salir, es ir en busca de algo que noto que me falta, ¿no? Ahí, mira, Miquel, no sé hasta qué punto estabas hablando y estaba pensando, claro, o sea, el encanto sería algo así como más advenedizo, es decir, no lo esperas y aparece, pero ¿y el desencanto, que es justamente lo contrario? Te lo digo porque, claro, en el libro tú enfocas de alguna manera 3 bloques temáticos, que son las redes sociales, hablas del progreso científico-técnico y también hablas de la política, y estos son 3 fuentes de desencanto terribles. No sé hasta qué punto el tema del desencanto es consecuencia de que hemos puesto demasiadas expectativas o demasiada ilusión en esos 3 sectores, ¿no? Y entonces esa diferencia de que uno sea advenedizo y el otro no, el desencanto se ha provocado ex profeso, no sé hasta qué punto es así, ¿eh? No, muy interesante lo que comentas. A ver, yo diría 2 cosas. Una, la misma palabra ya lo dice, ¿no? Es como el desamor, ¿no? Si no hay amor, no puede haber desamor. Pues lo mismo con el encanto. Si no me encanta algo, difícilmente voy a sentir desencanto. Puedo sentir aburrimiento o indiferencia, pero eso no es desencanto, ¿no? Pero sí que estoy muy de acuerdo con lo que comentas de que, claro, si el encanto es una sinfonía de muchos elementos que además se conjugan de un modo que no sabemos, ¿no? Yo puedo preparar una cena con todo el cariño y con todo el deseo de que sea encantadora y sin embargo que no vaya bien, por lo que sea. Y al revés, ¿no? Es decir, nos hemos encontrado también con situaciones que dices, oye, pues tengo este encuentro, este viaje, lo que sea, que no me apetece y de golpe, plaps, ¿no? Allí aparece una sensación de encanto que lo hace inolvidable. Claro, el desencanto también tiene que ver con eso, porque en el fondo el encanto es un acontecimiento, como tú muy bien has dicho, y los acontecimientos no se prevén. Se pueden propiciar o se pueden esperar, pero prever y provocar seguro que no. Entonces el encanto también tiene su fragilidad, es como un acontecimiento cósmico, un poco caprichoso, ¿no? Que a veces aparece, después se va y también uno puede pensar, oye, pero si yo le he puesto todo de mi parte para que el encanto durara y fuera más, sin embargo, pues de golpe ¡pop!, desaparece. Pues sí, yo creo que sí, hay una parte de misterio ahí. Y el hecho de, hablando de redes sociales, el hecho de que pasemos tanto tiempo en redes sociales es precisamente un tema de encantamiento. ¿Estamos atrapados, encantados por las redes sociales? A ver, el tema de las redes sociales es un tema muy, muy interesante y muy curioso también, porque yo creo que las redes sociales lo que hacen es amplificar toda la ambigüedad que nosotros somos. Es decir, por un lado, ¿no? Yo para hacer el libro intenté buscar por qué estamos tanto en redes sociales, cuántas horas y qué buscamos ahí, ¿no? Y lo que buscamos es básicamente entrar en relación con los demás, informarnos y distraernos. Eso es lo que dicen algunas de las encuestas que yo miré, ¿no? Sí. Claro, eso es atractivo, eso es encantador. Necesitamos relacionarnos, necesitamos pasarlo bien, necesitamos confiar y orientarnos en el mundo y para eso pues nos informamos, nos formamos, lo que sea, ¿no? ¿Qué pasa? Que como es una zona tan, digamos, encantadora, pues al mismo tiempo es muy ambigua porque podemos esperar demasiado de eso, ¿no? Es decir, en el sentido de que si yo estoy mal en mis relaciones cotidianas, pues a lo mejor puedo acudir a las redes a intentar encontrar ahí pues otro tipo de relaciones que o compensen o sustituyan, ¿no? O mi fuente de credibilidad solamente son las redes sociales para la formación
o para la información, ¿no? Claro, las redes en el fondo no han sido, digamos, creadas solo para eso, ¿no? Pero ahí es donde nosotros vamos descubriendo nuestras ambigüedades y nuestras situaciones para ir viendo un poco qué le estamos pidiendo de más a las redes, es igual, o a la ciencia, o a la filosofía, o a cualquier ámbito que nos podamos plantear, ¿no? Pero en el fondo no sé si es un problema de las redes como tal, o es una problemática nuestra, de nuestras propias ambigüedades y contradicciones como seres humanos. Mira, en el desencanto que yo sigo con mi tema de hasta qué punto la política, por ejemplo, claro, porque es que tienes ahí en el libro tres polos muy interesantes, ¿no? Y ayer, día 20, coincidía el Día Mundial de la Filosofía, o sea, era una coincidencia, yo te diría casi divergente, pero bueno, con el centenario de la muerte de Franco. Y claro, yo me preguntaba, porque en el libro hace referencia a la juventud desencantada de la democracia, ¿no? ¿A qué crees que se debería este fenómeno, ¿no?, de la incapacidad que tenemos de seducir a cierto sector de la población joven con el tema de la democracia? Es un tema muy complejo y muy difícil, que tiene muchas capas, ¿no? Yo en el libro recuerdo la afirmación del que fuera presidente del Bundestag, si no recuerdo mal, de que lo que no se tiene que hacer con la democracia es darla por hecha, ¿no? Es decir, es lo último que tenemos que hacer, ¿no? Y yo creo que ese recordatorio es muy importante y es muy valuoso, ¿no? Porque a veces pensamos que las cosas están dadas, están garantizadas, y eso es como la salud personal, ¿no? Es decir, que uno tiene que cuidársela, tiene que estar pendiente de ella para justamente darle continuidad, porque en el fondo, y para mí este es el tema, y esto liga con otro tema que yo he tratado en otro libro, está la cuestión de la vulnerabilidad, de la vulnerabilidad mutua y cómo como seres humanos nos necesitamos unos a otros, nunca podemos vivir bien sin tener en cuenta a los demás, y entonces yo creo que justamente incidiendo en este tipo de reflexiones, recordando pues esto, que nos necesitamos, que lo que se consigue hoy no está garantizado de por sí, que hay que cuidar las cosas, que es verdad, que las cosas se pueden mejorar, por supuesto que sí, pero que también hay que valorar todo lo bueno que tenemos para cuidarlo y para promocionarlo, ¿no? A mí lo que se me ocurre es esto, pero bueno, entiendo de que la cuestión que planteas tiene muchas capas y es muy compleja. Oye, hablando de no dar por hecho la democracia y de todo el mundo de las redes sociales, todo lo que pasa por ellas, las mentiras, los bulos, la posverdad, ¿hemos acabado entonces con la verdad? No, yo te diría que no. Yo me acuerdo que estuve en Londres. Miquel, perdona un segundito. No hemos acabado con la verdad, pero ¿ha dejado de seducirnos, de encantarnos? Eso. No. La verdad es que la verdad no tiene que encantarnos o que seducirnos, sino simplemente es que es lo que es y la necesitamos. Es decir, la necesitamos para convivir, para salir a la calle, para relacionarnos, porque si no es que es insostenible, ¿no? Lo que os comentaba es esto. Yo me acuerdo en el 2019 estuve en Londres y allí tuve la oportunidad de entrevistar a Anthony Giddens y él me dijo, la posverdad es un fenómeno más de la larga relación del ser humano con la verdad, ¿no? Y eso a mí me cambió un poco la perspectiva y pensé, oye, pues es verdad. Es decir, la posverdad es otra manera o es una manera de entender la verdad, pero que la verdad... A ver cómo lo puedo explicar esto, pero que en la posverdad hay verdades escondidas detrás, hay intereses, hay ganas de que la gente piense esto y no piense aquello, es decir, hay una serie de intereses escondidos en la posverdad que son verdaderos en este sentido, ¿no? Y entonces lo que hay que hacer es, naturalmente, desmantelar estos intereses, criticarlos y ver por qué interesa pues que la gente crea determinadas cosas o por qué interesa confundir y mezclar diferentes planos, ¿no? Pero la verdad está ahí siempre, es decir, la verdad no es algo que nos encante o nos deje de encantar, es que es una situación, es una relación, digamos, que tenemos con el mundo que es absolutamente constitutiva. Sí, y que necesitamos, como tú decías, Miquel. Por supuesto. Miquel Seguro, muchísimas gracias por la seducción del encanto, este libro tan encantador, iba a decir una alternativa a la sociedad del desánimo. Muchas gracias por este ratito, Miquel. Pues nada, a vosotros, que vaya muy bien. Un abrazo, Miquel. When we want to love, we love. When we want to kiss, we kiss. With a little petting,
getting some fun out of life. When we wanna work. Qué tema este, Sí, es un del tema encanto y de los seductor. desánimos también. Madre mía. Es un tema seductor, Marta. Sí. ¿Con qué terminamos hoy, José? Pues mira, una recomendación literaria, una bibliosofía, rapidísimo. Venga. Un librito de Gilles Lipovetsky, que se titula Gustar y emocionar, ensayo sobre la sociedad de la seducción, ¿no? Lo publicó en Anagrama en el 2020 y es un libro en el que tiene una tesis sobre la necesidad de encantar en el mundo contemporáneo, porque afirma de alguna manera que el encanto es esa especie de mezcla de carisma, de promesa de singularidad. Dice que el encanto ha devenido una especie de moneda simbólica con la que se va tasando el estatus de un sujeto en redes, donde se arroja la atención de alguien y donde se pone en legitimidad este mundo que está inundado de imágenes a través de ese proceso de seducción. Es un libro sobre la seducción que no se lo deberían de perder. José Carlos Ruiz, muchísimas gracias una semana más, amigo. Nada, un abrazo, Marta. Beso. In a happy setting, we're getting some fun out of life. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.